Hola a todos, bienvenidos. Es para mí un gran placer estar compartiendo con ustedes en este ciclo de conferencias en el área de nutrición y ciencias del ejercicio físico. Vamos a estar hablando un tema apasionante para mí, que es el área de la antropometría. No quisiera comenzar sin antes agradecer a nuestra amiga y colega Paola, quien tuvo la iniciativa de, bueno, llamarnos a todos al botón para compartir cada uno de nosotros en el área en que pues, más le apasiona. A mí, la antropometría es una, a pesar de ser nutricionista, pues dentro de la nutrición, la antropometría es una de las que más me apasiona. En esta ocasión voy a hablarles de algunos aspectos importantes asociadas a los puntos débiles en el manejo de la interpretación de los datos antropométricos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué este tema y por qué puntos débiles? Bueno, porque básicamente tengo muchos años en esta área y he logrado identificar a lo largo de los años diferentes partes que, o digamos esto, pues diferentes puntos en los cuales nosotros deberíamos tener mayor fuerza desde el punto de vista del conocimiento y en realidad a veces somos débiles en él. Mi pasión por la nutrición, o digamos específicamente dentro del área de la antropometría, comenzó alrededor del 2002, cuando en ese inicio tuve la oportunidad de certificarme en el área de antropometría con Isaac. En ese momento, con los pioneros en el área, el profesor Carter, el profesor Milrose, estaba el colega amigo Francis Holloway, y ya para ese momento, pues comencé a dar mis primeros pasos en el área. Luego, pues tuve que viajar para hacer mi certificación nivel 3. Luego fui a diferentes congresos, tuve la oportunidad de seguir formándome, conocer a otros colegas en el área con los cuales también aprendí. Y luego tuve la posibilidad de dictar mis propias conferencias, mis propios talleres, mis propias certificaciones ICE. Tuve la oportunidad de trabajar con equipos de fútbol profesional de diferentes tipos de deportes también, de resistencia, de triatlón. Y bueno, ahí fui ganando un conocimiento que me permitió hace unos días atrás generar una reflexión sobre, bueno, qué aspectos diferentes puedo yo aportar desde el mundo de la antropometría para los colegas, amigos, entrenadores, médicos. Y es cuando comencé a diseñar un curso. Y justamente nuestra compañera Paola en estos días organizando me dijo, mira Adolfo, ¿tienes algo por ahí, alguna presentación que tengas? Y justamente estaba preparando este curso y dije, bueno, vamos a brindarle a los asistentes un poco del extracto de los aspectos que yo considere más importantes que deberían por lo menos tomar en cuenta a la hora del manejo de los datos antropométricos. Muy bien. Entonces, el primer punto, tomando palabras del colega y amigo Francis Holloway, vamos a ver la antropometría. Ya sabemos una definición que la hemos visto en los libros. Vamos a partir del punto de la antropometría como una herramienta que nos ayuda a tomar una mejor decisión basada en una estrategia objetiva. Es decir, nosotros medimos y con esas mediciones nosotros vamos a tomar decisiones. El punto es estar claro que esas decisiones que nosotros vamos a tomar vienen de unos datos y esos datos tenemos que saber tomarlos, procesarlos y manejarlos. Pero con el tiempo me he dado cuenta que tenemos muchas, a veces demasiadas fallas en el manejo de esos datos, en la interpretación que les damos a esos datos. Hay muchos puntos débiles, por ejemplo, desde el momento en que anotamos, que transcribimos, que escogemos el protocolo, que escogemos la referencia, que graficamos, que, por ejemplo, elegimos el modelo que vamos a utilizar, la población con la que vamos a trabajar, el equipo que vamos a utilizar. Entonces, todos esos son puntos débiles. No significa que lo podemos estar haciendo mal, podemos estar haciendo muchos bien, pero pueden haber otros que no los estemos haciendo tan bien. Y eso, sin duda alguna, va a traer un error que a partir de él nosotros vamos a tomar una decisión. Como primer punto, dentro de los que vamos a manejar, yo no voy a tener, digamos, una sola línea de trabajo en esta presentación, es decir, voy a hablar solo de composición corporal o solo no. Voy a traer algunos puntos importantes de mi presentación para que ustedes generen un modo reflexivo de lo que pueden venir haciendo y de cómo ustedes pueden mejorar lo que vienen haciendo. Les voy a comenzar con, por ejemplo, con un breve repaso. Yo sé que ustedes vieron con la colega y amiga Lilian Convit, alumna también en el área de antropometría, que vieron los modelos compartimentales, ¿no? Sabemos que existen dos modelos, un modelo de una línea de trabajo donde hablan de un aspecto, un modelo químico, un modelo que divide el cuerpo en dos componentes, masa magra y masa grasa. La masa magra constituida por huesos, músculos y órganos, y la grasa, pues todo aquello que puede ser extraído con éter. Y la masa adiposa, el modelo de 5 componentes, un modelo propuesto por el profesor Bill Rose y Deborah Kerr, en el cual nosotros podemos hacer un estudio de las diferentes masas que puede tener el cuerpo, entre ellas la adiposa, muscular, ósea, piel y residual. ¿Ok? Y residual ahí tenemos órganos y vísceras. Entonces, partiendo de estos dos modelos y sabiendo que aún
existiendo ya estos dos modelos bien descritos, bien delimitados, todavía hay personas que utilizan el modelo de 4 componentes, propuesto por Guirimaes y el profesor de Ross en 1984 y que fue proscrito en el 85 por ellos mismos, ya que hacía una mezcolanza, por decirlo de algún modo, entre el modelo químico y el modelo anatómico. Se calculaban las diferentes masas y el porcentaje de grasa se obtenía a partir del modelo, de la fórmula de Falker, o sí, creo que es de Falker, y eso lo unía en el modelo químico con el anatómico, y pues eso traía errores que nunca les cuadraban los pesos totales. No lo utilicen. Si ustedes aún conocen personas que lo utilicen, pues díganle que no, que eso no sirve y que ya los mismos que lo hicieron un año después de haberla generado dijeron no lo utilicen porque estamos incluyendo un error catastrófico. ¿Ok? A modo de un poco ilustrar a algunas de las cosas que pueden llevarse a cabo en nuestras consultas, en nuestras asesorías. Fíjense bien, yo les voy a traer, imagínense que trabajamos con el modelo de 2 componentes para efectos de este ejemplo, y que nosotros tenemos un primer sujeto, hombre, con una edad de 25 años, una masa corporal total de 50 y, una grasa. Vamos a comenzar con una chica. Esta es una chica de 25 años, una masa corporal de 50 kilos y una cantidad de grasa de 10 kilos. Una masa magra de 40, es decir, por diferencia, tenemos 10 kilos de grasa, 40 kilos de masa magra, en la suma de ellos nos da 50 kilos. Cuando queremos transformar esa cantidad de grasa desde un punto de vista porcentual o relativo, lo que tenemos que hacer es dividir los kilogramos de grasa entre el peso total y multiplicarlo por 100. Y esto nos va a dar a nosotros el porcentaje de grasa, ¿correcto? Ahora bien, cuando nosotros hacemos una intervención con entrenamiento, una dieta hipercalórica, hiperproteica de 6 meses después, imagínense que esta misma chica fue medida y tenemos los componentes en kilos de masa corporal total de 55, es decir, que subió 5 kilos. Su masa grasa es de 10 kilos, igual a la que tenía en la fase 1. La masa magra tiene un incremento de 5 kilos, que asumimos que es de masa muscular, es decir, subió 5 kilos. Ahora bien, cuando nosotros pasamos esos datos a valores relativos, que es lo que usualmente se trabaja, porque todo el mundo quiere saber los porcentajes, pero pocas personas se manejan con los kilos, miren los errores en los que podemos incurrir. Al dividir los mismos 10 kilos, correcto, los mismos 10 kilos de grasa que tienen en su segunda evaluación, dividirlos en un peso mayor, que ya no es 50, sino 55, el valor de grasa queda diluido y da por entendido que hubo una reducción de grasa corporal, lo cual sabemos que no es cierto. E imagínense entonces, ¿qué le diríamos nosotros a esta muchacha? Bueno, gracias a la dieta que yo te puse y al plan de entrenamiento que estás haciendo, tú lograste subir 5 kilos de músculo y generaste una reducción de 2% de grasa, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque ya vemos que la cantidad de grasa fue la misma en kilos en ambas evaluaciones y lo que se modificó fue que el valor trató de ajustarse a 100 y por eso se diluyó el valor de 10 kilos en 55 y por eso nos dio un valor de 18% de grasa en su segunda evaluación. Segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes y que sucede con mucha frecuencia es este. Imagínense que tenemos un sujeto de 30 años con una masa corporal de 80 kilos, con una grasa de 30 kilogramos y una masa magra de 50. Al tratar de pasar estos valores desde el punto de vista de kilo a valores relativos, hacemos la misma transformación, dividimos los 30 kilos de grasa entre 80 kilos totales, la masa corporal total, y los multiplicamos por 100. Esto nos da un valor de 37.5. Y con la masa magra hacemos lo mismo, 50 kilos dividido entre 80, multiplicado por 100, nos da 62.5, que sumando los dos nos da el 100%. Ahora, ¿qué sucede? Luego de 6 meses con dieta, sin ejercicio, es decir, no hay ejercicio, solo dieta, vemos que en su segunda evaluación los valores registrados de masa corporal total son 73 kilos, con unos kilogramos de 25, una grasa de 25 kilos y una masa magra de 48 kilogramos. ¿Qué sucedió? Que después de 6 meses de una intervención dietética, usualmente cuando se hace una restricción energética, va a haber un compromiso de la masa muscular. Usualmente, aunque hagamos ejercicio, va a haber solo que una menor proporción. Este es un caso hipotético, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estos mismos datos de la segunda evaluación los transformamos a valores relativos, que es lo que a la gente le gusta ver o que a nosotros nos gusta trabajar? Nos damos cuenta que 25 gramos al dividirlo entre 73 kilos por 100 nos da un porcentaje de 34. Es decir, el sujeto bajó de 37.5 kilos a 34, una disminución de 3.5%. Ahora bien, el valor de masa magra, si lo transformamos en porcentaje,
los 48 kilos dividido entre aquí deberíamos de poner 73, discúlpenme aquí, por 100 nos da un porcentaje de 66, es decir, que subió el porcentaje de masa magra. Ahora, ¿es esta la verdadera realidad? Esa persona subió la masa magra, fíjense, cuando estaba en 50 y pasó a 48. Desde el punto de vista de kilos, hubo una disminución, pero desde el punto de vista porcentual, como el valor tuvo que ajustar a 100, entonces vemos que subió. ¿Qué le hubiésemos dicho a este sujeto? Mira, tú bajaste 3.5 de grasa y subiste 3.5 de masa magra. Pero ¿es esta la realidad? ¿Es este el verdadero resultado? Y en base a eso, nosotros vamos a seguir generando un plan de alimentación. Y resulta ser que en el tiempo, este es el típico paciente que sigue haciendo el plan, va bajando masa magra, obviamente su tasa metabólica va disminuyendo, al final de cuentas disminuye, deja de hacer el plan, luego comienza a comer más y incrementa paulatinamente más kilos de los que tenía, simplemente por no tomar en cuenta algunas consideraciones. Estas láminas pues las tomé de un ejemplo de nuestro amigo, es amigo y compañero en el momento de certificación, el profesor PhD André López, él se encuentra en Brasil, y quien comparte de manera continua conocimiento en esta área. Luego quisiera traerles a colación los ejemplos, digamos, los puntos débiles asociados más bien a las ecuaciones, a las ecuaciones de regresión que utilizamos para la estimación del porcentaje de grasa de los diferentes sujetos que nosotros medimos. Usualmente estas ecuaciones de regresión tienen una debilidad muy grande, o bueno, primero digamos una limitación muy grande que está asociada a que ellas son específicas para la población en las que fueron realizadas, ¿ok? Ellas son específicas a la población que fueron realizadas. Y el error que usualmente se comete es que estas ecuaciones son empleadas para otro tipo de personas o población, lo cual es un error que se arrastra y que debemos considerar que no debemos hacer eso. También muchas de estas ecuaciones fueron realizadas con un equipo antropométrico, por ejemplo, el Lange en Estados Unidos lo utilizaron, agarramos esa fórmula, pero nosotros tenemos en la consulta o en el laboratorio un Sling Guide o un Harpending, un equipo de otro nivel, y pues los datos nos dan muy diferentes. Estos también son errores que se asocian a la utilización de esta fórmula. No menos importante, por nombrarlo en tercer lugar, son digamos, las presunciones en las cuales el método se sostiene y que nosotros debemos estar bien claros en esto. ¿Y qué son las presunciones? Las presunciones son eh, ciertas condiciones que nosotros debemos partir de que son ciertas para que se aplique el método. Yo siempre lo asocio como cuando uno se va a casar, véanlo así. Imagínense, cuando uno se va a casar, uno no parte del punto de que la persona es mala, que la persona es mentirosa, que la persona no. Nosotros nos casamos con una persona partiendo de un supuesto de que esa persona es buena. Bueno, lo mismo sucede con el método. Nosotros partimos de que este método es bueno, pero partimos de que ciertas condiciones aplican, como dicen. ¿Cuáles son esas suposiciones? Para que el método sea válido, debemos partir del punto de que la densidad de la grasa es constante de 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos. Debemos partir de la suposición de que la masa magra es igual a 1.100 gramos sobre centímetros cúbicos de manera constante. Y el tercero, partir del punto de que los componentes, las proporciones, los componentes de la masa magra son constantes en todo el mundo. Es decir, la densidad ósea de un jugador de rugby es igual a la de una abuelita, la densidad ósea, lo cual sabemos no es cierto, pero debemos partir de ese supuesto para que el método sea aplicable. Usualmente, cuando nosotros utilizamos las fórmulas de estimación de regresión, nosotros necesitamos de los pliegues, los cuales sean asociados con la adiposidad, con la grasa, mejor dicho, para efectos del método de doble componente. Pero estos pliegues también tienen que partir de unos supuestos para que sea aplicable el método. Y varios de estas presunciones de que se aplican está que hay un valor despreciable, es decir, las dos capas, cuando nosotros pellizcamos, hay un valor despreciable para las dos capas de piel que nosotros estamos aplicando. Hay una estructura fija de deposición de tejido adiposo en los sujetos, una fracción constante de grasa en el tejido adiposo que es constante en todos los puntos y que hay una proporción fija entre la grasa interna y externa, queriendo decir que en esto que cuando nosotros pellizcamos afuera, asumimos que lo mismo que está afuera está adentro, lo cual no es realmente cierto. Pero como les dije, para que el método sea aplicable, esto tiene que ser, estas presuposiciones tenemos que ponerlas en marcha. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en conocer todos estos aspectos para manejar y saber cuál es la limitación que tiene el método que yo estoy trabajando y, bueno, hasta dónde pues, mi intervención va a ser válida o va a asumir con ciertos errores. Muy bien.
Siguiendo con los diferentes aspectos que traje para tocar en esta presentación, les voy a traer a colación la importancia que puede tener el esqueleto. Muchas personas llegan y dicen, bueno, a mí me importa el músculo y la grasa, ¿qué me va a importar el esqueleto? Bueno, resulta que el esqueleto tiene una importancia crucial porque importa nada más y nada menos que gracias a la estructura ósea, a la estatura que nosotros podemos tener y al diámetro bicrestal, al diámetro que nosotros podemos, la separación que hay entre estas dos crestas o el ancho de cadera, ellos determinan en gran proporción el peso que puede tener un sujeto. De hecho, algunos estudios que se hicieron en soldados americanos, fíjense que una diferencia de tan solo 3 centímetros en la cresta biacromial, en el ancho biacromial, podría dar respuesta a una diferencia de 70 kilos, de 10 kilos en las personas. Es decir, los que tenían menos 25 podían arrojar pesos promedios de 70 kilos y los que tenían un diámetro biacromial por encima de 28, alrededor de 80 kilos. Entonces, esto también puede generar la explicación de muchas personas porque de repente teniendo la misma estatura, el mismo porcentaje de grasa, pues el peso no es igual. Y no es igual debido a los diámetros que pueden existir en estas dos crestas. Siguiendo con la tónica de la importancia que puede tener la estructura ósea, pues nuestro amigo Francis Holbe también ha estudiado bastante esta parte, el famoso índice del músculo óseo, o la importancia que puede tener el esqueleto, el peso del esqueleto, en su impacto en el techo muscular. Es decir, cuando nosotros queremos construir una casa, nosotros partimos de unas bases y esas bases, dependiendo del tipo de bases que tengamos, podemos soportar una casa de 1, 2 o 3 plantas. Lo mismo sucede con nuestra estructura ósea, pues dependiendo del tipo que tengamos, podemos incrementar más o menor cantidad de músculo. Por ejemplo, una cantidad de ósea de un esqueleto que pese alrededor de 8 kilos, si lo comparamos con una persona que tiene una estructura de 12 kilos, es decir, una diferencia de tan solo 4 kilos en la estructura ósea, puede marcar una diferencia tan significativa como 20 kilos en la ganancia de masa muscular. Y es por eso que muchas personas van a venir a nuestras consultas y pese a que tengan estaturas elevadas, ojo, no teniendo nada que ver estas estaturas con el peso de los huesos, porque mucha gente asume que persona alta, huesos grandes, personas pequeñas, no, aquí estamos hablando del peso de esos huesos. Entonces, si el peso de esos huesos nosotros lo podemos conocer a través de una metodología que me lo permita, en este caso, el método de 5 componentes, y yo puedo saber cuántos kilos tiene ese sujeto, yo pudiese predecir cuál sería su techo muscular. Usualmente la relación es 5-1, es decir, por cada kilo de estructura ósea nosotros podríamos estar ganando alrededor de 5 kilos dentro de la estructura muscular. Por eso vemos que con 8 kilos de estructura ósea nosotros pudiéramos estar ganando alrededor de 40 kilos. Y podemos dar respuesta porque estas personas, desde el punto de vista fisiológico, o sea, con dieta y ejercicio, no pueden ganar más masa muscular. Ahora, si utilizan esteroides y sustancias prohibidas, pues ya esto sería otra historia. Pero hablando desde el punto de vista de la regla, de lo común, lo normal, lo saludable, pues estas personas no van a sobrepasar mucho más de lo que su techo muscular les permita. Y eso es parte de la respuesta que nosotros podemos darle a través del uso de la quinantropometría. Esto es parte de lo que yo quiero dejarles a ustedes en este análisis. Mi punto no es darle una clase teórica de, mira, esto se toma así, no, vamos a hacer, mira, en los puntos, mira, esto, oye, yo no sabía esto, yo no sabía de las fallas de esto, sabía de unas presunciones, o me la dieron y no me acordaba, o fíjate, yo tomaba todo en porcentaje, pero eso hace que los kilos son importantes. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Ese es el análisis, el aspecto, digamos, reflexivo que yo quiero que ustedes se lleven. Fíjense bien, cuando hablamos del método de 5 componentes, un poco, digamos, subestimado en principio porque justamente las personas decían, bueno, pero fue un método que fue validado tan solo en 28 cadáveres, sí, pero fue un método que disectó esos cadáveres y que se pudieron estudiar a ciencia cierta el quilaje de esos cadáveres, cosa que no pasó con el método de doble componente, el cual fue solamente validado a través de la metodología de pesaje hidroestático, que es muy diferente. Entonces, ¿qué otros aspectos son importantes a nivel de análisis que me va a permitir el modelo de 5 componentes? Fíjense, el modelo de 5 componentes, como bien lo explica nuestro amigo Francis cuando va a sus famosas y magistrales clases, él nos dice que podemos, digamos, la riqueza descriptiva que nos da la metodología de 5 componentes, nos permite a través de este modelo estudiar no solamente de manera relativa o porcentual, sino también nos permite hacer un estudio comparativo de los kilos que los sujetos tienen. Adicionalmente, cuando queremos relativizar la estatura, es decir, para poder llevar un individuo que de 1,80 o de 1,70 y comparar sus valores con una referencia, lo podemos hacer a través del Z-Score.
¿Ok? Otro aspecto importante que tiene la metodología de 5 componentes es que las estructuras, cada uno de los componentes fueron calculados, las masas fueron calculadas tomando en cuenta la estatura, cosa que no hace el método de 2 componentes. Es decir, que yo en el modelo de 5 componentes, de 2 componentes, una persona de 1,70 y de 1,80, cuando yo aplico la fórmula de los pliegues, el porcentaje de grasa me va a dar igual. Y vamos a ver en un ejemplo más adelante que a pesar de yo tener los mismos porcentajes de grasa con el modelo de 2 componentes, al considerar a través del modelo de 5 componentes expuesto por Deborah Kerr y el profesor Ross, los resultados difieren. ¿Por qué? Porque toman en cuenta la estatura, un aspecto que no es tomado en cuenta en el modelo de 2 componentes. Entonces, fíjense lo interesante y que podemos nosotros tener a través del modelo de 5 componentes y que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y están así porque no lo tomamos en cuenta, inclusive cuando lo utilizamos, a veces despreciamos la importancia que puede tener la masa residual, porque nos concentramos, ok, ahora sí, la masa ósea, me preocupo en la masa muscular, me preocupo en la masa adiposa, masa muscular, masa ósea, y bueno, lo que sobre residual. Y resulta que el residual también se modifica. ¿Por qué? Porque el residual tiene esa grasa esencial, esa grasa visceral que se modifica a través de las intervenciones, bien sean nutricionales y de ejercicio. ¿Y qué más? Que justamente esa parte residual tiene una importancia dentro del gasto energético, porque resulta que los órganos como el hígado, órganos como el cerebro, el corazón, el riñón, representan en peso alrededor del 3.6 kilos, pero que desde el punto de vista metabólico casi alcanza el 70% de la energía que el cuerpo gasta. Y muchos nos preocupamos por el metabolismo desde el punto de vista muscular, cuando ellos en kilos representan 30 kilos, pero que desde el punto de vista metabólico porcentual, ellos representan entre el 18 y 22%. Es decir, que del 100% de cada 100 calorías, casi 69% son llevadas para el metabolismo de estos órganos que yo les dije, de la parte residual, y que tan solo entre el 18 y 22% son utilizadas para la parte muscular. Entonces, sí es importante el aspecto residual, nada despreciable, hay que considerarlo, no lo podemos modificar, porque ya vienen así, a menos que le crezcan los órganos, cosa que no queremos, pero muchos estarán pensando, pero bueno, cuando estás haciendo ejercicio sí influye, cuando estás haciendo ejercicio, pero tú no pasas 24 horas haciendo ejercicio, ¿ok? Y esto es otro aspecto que tiene que ver cuando consideramos el incremento de la masa muscular, que muchas personas sobreestiman el gasto energético cuando nosotros ganamos un poquito más de masa muscular. Y yo aquí hice un ejercicio aumentando 1 kilo, 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos y 15 kilos de masa muscular, ¿cómo eso impactaría en el gasto energético metabólico? Fíjense, con 1 kilo, 20 calorías, 3 kilos, 60 y 5 kilos, 100. Tomemos en promedio 5 kilos, que de repente en 5 o 6 meses podemos estar aumentando unos 5 kilos. Y fíjense que esto tiene un impacto en el gasto energético de tan solo una banana, para que lo comparen con un alimento. Muchos piensan, aumenté 5 kilos, ahora tengo que comer, bueno, pues montañas y montañas de comida. No es tan así como nosotros pensamos, ¿ok? Entonces, esto es simplemente tips que le doy para que no solamente nos quedemos en la antropometría, sino esa aplicabilidad que podemos ver la antropometría en aspectos desde el punto de vista metabólico, fisiológico y de entrenamiento. Que también, en este caso, para efecto de esta presentación, no aborde mucho de entrenamiento, pero también lo tiene, ¿no? Es impresionante a través de los diferentes índices. Y aquí trato de ejemplificarlo un poquitico lo que les comenté con anterioridad. Fíjense que tenemos dos sujetos, ambos con el mismo peso, la misma estatura, el mismo peso, diferente estatura, la sumatoria de 6 pliegues es la misma, el porcentaje estimado a través de la fórmula de Johans es el mismo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que los kilogramos de la masa magra es igual. Pero ¿qué sucede? La fórmula de Johans no considera, ¿verdad?, la estatura, cosa que sí considera el formato a través del modelo de 5 componentes. Fíjense que difiere, hay una diferencia importante porque sí se considera la estatura como un factor dentro del cálculo. Entonces, no es lo mismo una persona de 1,70 con un porcentaje, de una sumatoria de 70 milímetros de espesor en sus pliegues, que una persona de 1,80 con 70 milímetros de espesor. Obviamente van a haber diferencias importantes. Otro aspecto importante a considerar que quería traer son los falsos positivos en los cuales podemos incurrir cuando evaluamos a una persona a lo largo de su evolución desde el punto de vista de entrenamiento de nutrición. Algunas veces, muchas de estas personas le medimos el área, el perímetro, ¿verdad? El perímetro del muslo, el perímetro de brazo, tomamos los pliegues. ¿Y qué sucede? Si nosotros tomamos el pliegue, por ejemplo, el pliegue en una primera evaluación, el perímetro, y los pliegues nos van a dar un valor. Imagínense que este valor
nos dio 20 milímetros el pliegue del tríceps, vamos a ponerlo así. Y que después de unos 3, 4 meses, esta persona tiene un perímetro transversal, un corte transversal de muscular mayor. Entonces nosotros podemos pensar que, fíjense, si nosotros aquí tomamos el pliegue, nos va a dar menor. Y nosotros decimos, wow, no, me da 15. ¿Qué le diríamos entonces a ese sujeto? Mira, ese sujeto le vamos a decir, mira, tú aumentaste la masa muscular y disminuiste el pliegue. Pero resulta que esta persona simplemente aumentó muchas veces el perímetro y el pliegue es el mismo. Este pliegue simplemente, ¿qué sucedió? Al aumentar el perímetro del brazo, aumentó la sección transversa de ese músculo, que diluyó los pliegues cutáneos en un área muscular mayor. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante en este tipo de personas? No solamente abocarnos a los perímetros y pliegues periféricos, sino también incluir dentro de esta evolución los perímetros y pliegues centrales, ya que es difícil que una persona haciendo esto, pues baje los perímetros periféricos, es decir, baje el pliegue del muslo, baje el perímetro, suba el perímetro del muslo y la barriga queda igual y los pliegues de la barriga son mayor o igual. Entonces, no. Los pliegues centrales son los que mandan cuando hay una intervención nutricional. Si los dos aumentan, si el pliegue periférico bajó y el central no bajó, que manda es periférico, el central, no el periférico, ¿ok? Y eso es muy importante cuando ustedes hagan las intervenciones nutricionales y los diagnósticos. Otro aspecto que quería traer es las limitaciones que puede tener el somatotipo. Muchos de nosotros, bueno, cuando agarramos, estamos fiebrudos con que aprendimos, queremos hacer cálculo de todo y queremos agarrar a todos los niñitos, a todos los adultos, a todos, y hacerle todos los cálculos. Y hay que entender que hay ciertas cosas que tienen limitaciones. Una de ellas es, no es que no sirva, es que tiene ciertas limitaciones de su uso en algunos momentos y en algunas poblaciones. Por ejemplo, el uso de somatotipos para estudiar de manera longitudinal a los niños tiene sus limitaciones. Y es básicamente porque ellos tienen un comportamiento diferente a lo largo del crecimiento. Por ejemplo, los niños a los 5 años usualmente son muy mesoendomórficos, o sea, músculo gorditos, por decirlo de algún modo. A los 13 y 14 años se vuelven un poco más ectomórficos, es decir, se estiran. Y luego, cuando ya empieza la carga hormonal, pues las niñas agarran a tener un poco más endomorfia y los muchachos mucho más a la mesomorfia. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista biológico, ellos tienen un comportamiento de bajar, de disminuir, pero digamos, el comportamiento que tienen en la somatocarta es un comportamiento que dice, bueno, voy a disminuir, antes era más mesomórfico y de repente voy a pasar a ser ectomórfico porque soy más alargado. Entonces le vamos a decir a los papás o al entrenador, mira, se está pasando de estar musculoso a ser más alargado, o sea, tiene menos músculo. Y no es que esté sucediendo esto, sino que están llevándose a cabo modificaciones en su cuerpo que hacen que en la carta, en la somatocarta sea así, aun cuando el comportamiento del punto de vista biológico es totalmente diferente. ¿Ok? Si ustedes me dicen, bueno, entonces sirve para comparar, bueno, se podría servir para comparar a los niños de una misma edad, pero no para hacerlo desde el punto de vista longitudinal. Y en el caso de detección de talento, no es la mejor herramienta para llevar a cabo la detección. Existen otras que es importante pues, considerarlas. Traje otro aspecto de manera aislada que se da con mucha frecuencia y son las medidas de MIS. Mucha gente llega a la consulta y nos dice, yo quiero tener las medidas 90, 60, 90. Y lo que poco sabemos, bueno, nos esforzamos, decimos, yo quiero que la paciente llegue a sus 60 centímetros de cintura. La pregunta sería, ¿60 centímetros de cintura es lo mismo en una persona de 1,45 que en una persona de 1,70? No. De modo tal que llegamos a un punto, la proporcionalidad es importante. Imaginemos que las chicas de la foto coloquemos el busto de esta señorita de la más grande en el cuerpo de la más pequeña. Obviamente habría una desproporcionalidad, pero en el caso de ella que mide de repente 2,15, se ve proporcional. Igual en la pequeña. Si ponemos el busto de la pequeña en la grande, se vería desproporcionada. Entonces hay que buscar esto. Entonces, desde el punto de vista numérico, la proporción que hay que buscar para que se vean lo más cercana a lo que nosotros hablamos de 60, 90, 60, cuando venga alguien a la consulta, es buscar de repente que ellas tengan el 66% del busto y el 66% de las caderas. Hay que entender que las MICES son atípicas, es decir, si uno aplica una campana de Gauss, ellas serían las que están fuera de la norma. Decirlo de alguna manera, son las anormales. Por eso les pagan tanto. Entonces, esa normalidad se debe a modificaciones en sus estructuras óseas, cosas que no podemos modificar, pero sí los tejidos blandos digamos, que se soportan sobre ellas. En este caso, el tejido muscular y graso. Entonces, podemos trabajar
en equipo con el entrenador, mejorando pues en la parte, la práctica de ejercicios que mejoren la zona del deltoides, glúteos, y a través de la modificación dietética la parte central, y de esa forma lograr lo más cercano a que podemos estas proporciones. Y entender que no es el valor puntual lo importante, es la proporción que se generan entre estos diferentes segmentos. ¿Ok? Entender que sí existen muchos índices, muchos todo, y queremos hacerlos todos y queremos aplicarlos todos. Lo importante es conocerlos, y algunos de ustedes comenzarán a leer, pero yo no sabía que existía eso, ¿qué será esto? Eso es lo que yo quiero, que comiencen a leer, que comiencen a investigar, que vean el uso, la aplicabilidad, la importancia, el impacto que van a tener el manejo de esos índices dentro del diagnóstico y el manejo tanto deportivo como nutricional de las personas. Y que pues, no de alguna manera no le tengan miedo, sino simplemente le entremos a esto, no con el pánico como le coloco aquí, sino con el estudio, que es lo que yo busco con cada uno de ustedes, y dejándoles como información básica o bien clara, que la quineantropometría es una gran herramienta. O sea, no con esto quiero decir, bueno, eso no sirve para nada. No, 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 al contrario, es una gran herramienta, ¿ok? Pero como profesionales tenemos la responsabilidad de conocer muy bien cuáles son los alcances de ella y las limitaciones en la interpretación y el análisis de los resultados que ella arroja. ¿Ok? Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, quisiera agradecerles muchísimo por haberse mantenido hasta este momento. Las personas que guarden interés en incrementar un poco más su conocimiento, les hago llegar que en próximos días estaré colocando en esta página, en NutriAthletic Academy, digamos, el curso, que todavía no he terminado, pero que va a estar ahí y que compartiendo con ustedes para los que les interese. Si alguno tiene alguna pregunta, pues me la puede hacer llegar por modo correo electrónico. Lamento no poder compartir en vivo con ustedes, pero tenía otros compromisos. Muchísimas gracias a todos, en especial también para ti, Paola, por esta iniciativa, y a todos los compañeros que se unieron a aportar un poco más en este sentido. Muchísimas gracias y espero verlos pronto.